Ahí estamos. Y comparto pantalla. Bien. Última parte de esta unidad, ¿sí? Que ya habíamos comenzado la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les hablé de que dependiendo del ácido, los ácidos pueden ser, o la base obviamente, ¿no? Pueden ser fuertes o débiles. ¿Qué quiere decir que un ácido sea fuerte? Que un ácido sea fuerte implica que se disocia totalmente. Por ejemplo, ahí tienen el ácido clorhídrico, ¿sí? En solución acuosa, lo que va a hacer el ácido clorhídrico es separar los iones en protones y un anión cloruro, que se le denomina anión espectador, porque no interviene a los fines de los cambios de pH, ¿sí? Y el protón protona el agua formando hidronio, los pares conjugados que vimos la semana pasada como la teoría de Bronsted-Lowry. Ahora, en el caso de la ionización del ácido clorhídrico es total. Es decir, si yo tengo una solución 1 molar de ácido clorhídrico, que quiere decir que tiene 1 mol por litro de ácido clorhídrico, se va a separar en 1 mol por litro de protones y 1 mol por litro de cloruro. Ojo, esto no quiere decir que estemos diciendo que se forman, ¿sí?, dos especies a partir de una. ¿Sí? Lo que quiero decir es que se hidrolizan, es decir, se separan. Por eso que no es que es 0,5 molar y 0,5 molar, ¿está claro? No es de que 1 molar de ácido clorhídrico me da 0,5 molar de cloruro y 0,5 molar de protones, no. Lo que me da es 1 mol por litro de protones y 1 mol por litro de cloruro. Por ejemplo, si quiero calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,01 molar, ¿sí?, se hace menos logaritmo de 0,01, el pH les va a dar un resultado igual a 2. ¿Sí? Esto implica que también voy a tener una concentración 0,01 molar de cloruros, pero como el cloruro es un anión espectador y no va a intervenir porque la flecha va en un solo sentido, o sea, no vuelve a formar ácido clorhídrico, ¿sí?, las soluciones van a tener el pH dependiendo de la concentración del ácido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ácido nítrico, ¿sí?, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. En agua, una solución de ácido nítrico 0,001 molar, menos logaritmo de 0,001, como es 1 por 10 a la menos 3, el pH me va a dar 3, ¿sí? Y también me va a dar 0,001 molar, o sea, moles por litro, de nitrato. Pero como también es un anión espectador, y si no ha sido fuertes, no intervienen. Con las bases pasa lo mismo. Si tengo una solución, por ejemplo, 0,01 molar de hidróxido de sodio, calculo pOH menos logaritmo de 0,01, me da 2. Si hago 14 menos 2, tengo un pH de 12. ¿Está claro? Recuerden esa diferencia, porque cuando uno tiene una base, tiene que calcular pOH, no pH. ¿Sí? Y después, por diferencia, sacar el pH, determinar el pH. Y la solución de hidróxido de sodio va a formar 0,02 moles por litro de hidroxilo. O sea que la reacción es irreversible, no vuelve para atrás. Ahora, ¿qué pasa en los electrolitos débiles? Cualquier tipo de electrolito débil, la flecha va en un doble sentido. Es decir, que desde los reactivos se forman productos y estos productos reaccionan entre sí formando nuevamente reactivos. Esto se da hasta que la reacción llega al equilibrio. Por eso se habla de equilibrio químico. Y es un proceso dinámico en el cual, una vez que se logró el equilibrio, ya no hay más cambio. En los electrolitos débiles, como este equilibrio químico depende de la temperatura y se puede calcular, se puede determinar una constante de concentración, ¿sí?, que ustedes no la van a ver
en los problemas porque es más a los fines didácticos que los estoy diciendo, ¿sí? No para que hagan ejercicios. Pero recuerden que la hidrólisis es parcial, eso es importante. Es decir, que no se ioniza totalmente. Ácido acético, que es el vinagre, en agua me va a dar el ion acetato más un hidronio, porque se desprende el protón del ácido, protona al agua, que recuerden que acá el agua actúa como una base, porque es menos ácida que el ácido acético, y me va a dar ese par conjugado, que es el acetato derivado del ácido acético, y el agua al protonarse, el hidronio protonado por el protón que liberó el ácido acético, ¿sí? Y fíjense que la flecha va en un doble sentido. Es decir, que el propio acetato, cuando el agua desprende un protón, puede formar nuevamente ácido acético. ¿Está claro? ¿Esto hasta cuándo se da? Hasta que hay un equilibrio y ya las concentraciones no cambian. Con el amoníaco pasa exactamente lo mismo. El amoníaco en agua, ¿sí? Como el agua ahora actúa como un ácida, como una sustancia ácida porque es más ácida que el amoníaco, lo protona y forma amonio, más un hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, esos pares conjugados vuelven otra vez a hidrolizarse para formar amoníaco y agua. Por eso el equilibrio va en doble sentido, ¿sí? Y ahí les puse abajo que el agua actúa, recuerden siempre, como una sustancia ácida o como una sustancia básica, dependiendo de quién, de con quién se encuentre. ¿Está? Entonces, ácido fuerte, ¿sí? Se ioniza en un anión y un protón. Y fíjense que la hidrólisis es total. En cambio, en un ácido débil, queda parte del ácido, y gran parte del ácido, ¿sí? Sin disociarse, y el resto, lo que falta de acá arriba, se disocia en un anión y un protón, ¿sí? Como lo que vimos recién. Para una base es exactamente lo mismo. Entonces, esta es la diferencia de un electrolito, en este caso un ácido fuerte, y un electrolito, en este caso un ácido débil. De ahí que uno pueda calcular la concentración o producto iónico del agua, como vimos en la clase pasada. Recuerde que siempre es la concentración molar del producto de los productos formados dividido la concentración molar de los reactivos. Esto hace de que si la concentración de agua es constante, yo la pueda incluir dentro de la constante de concentración y ahora la voy a llamar KW, ¿sí? Y en este caso, como es un ácido, va a ser K sub A, constante de disociación ácida. Esto va a depender del ácido que yo tenga en solución. Entonces, según el valor de K sub A de la constante de disociación ácida, si la K sub A es mucho mayor a 1, el ácido fuerte. Con lo cual, directamente calculamos el pH. Si la K sub A es menor a 1, por ejemplo, como la del ácido acético, 1,8 por 10 a la menos 5, se va a disociar parcialmente. Con lo cual acá, para hacer el cálculo de pH, tengo que establecer otras condiciones para poder determinarlo. Porque el pH no va a depender de la concentración del ácido, sino que va a depender de K sub A fundamentalmente. Acá tienen algunas constantes para que las vean, no para que las sepan de memoria, pero fíjense, el ácido acético, el vinagre, tiene una constante de concentración de 1,8 por 10 a la menos 5. El ácido benzoico, que es un ácido aromático, ya lo vamos a ver a fin de año, cuando vemos la parte de orgánica, prácticamente es un poquito mayor, ¿sí? El ácido bórico, ¿sí? El ácido cianhídrico, con lo que se hace el cianuro, es un ácido débil. El ácido fluorhídrico es un ácido fuerte. Fíjense, acá estamos por 10 a la menos 4. El fórmico, que es el que eliminan las hormigas coloradas. El ácido hipocloroso y el ácido nitroso. Estos son más débiles, un poco más débiles. Las bases, el amoníaco, bases que dependen de una constitución orgánica como la etilamina o la dimetilamina.
la anilina, que se utiliza para hacer la tinción de las ropas, de las prendas, o la piridina. Fíjense que son todas constantes básicas, K sub B. Y bueno, eso no está en el Power, pero fíjense que si yo multiplico K sub A por K sub B, me tiene que dar KW. O sea que yo, teniendo una, puedo despejar la otra. Bien, y tema importante que siempre se toman los finales, ¿sí? Porque de esto no va a haber problemas. ¿Qué es un buffer? Un buffer es una solución amortiguadora. Es decir, es una solución que ante el agregado de un ácido o una base va a responder amortiguando el cambio de pH. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a nivel fisiológico nosotros tenemos, ¿sí?, sistemas buffers. El sistema buffer por excelencia es el sistema formado por el ácido carbónico y el bicarbonato. Recuerden que el ácido carbónico proviene de la oxidación de los alimentos, que con el agua que hay en el medio extracelular e intracelular y la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y un protón. ¿No sé, ¿vieron algo de respiratorio, chicos, ya? ¿En anatomía? Lo estamos viendo ahora eso, Bueno, de la... la hemoglobina. Sí, en realidad eso aparece cuando vemos la degradación de los nutrientes y la absorción. Hay una Sí, parte en el libro que lo explica. sí, pero esto tiene más que ver con el sistema respiratorio, ¿sí? Nosotros respiramos oxígeno del medio ambiente. El oxígeno es capturado por la hemoglobina. La hemoglobina es un sistema buffer, ¿sí?, intracelular, que lo que hace es, como tiene un átomo de hierro, ¿sí?, oxidarse, pasar a ion ferroso y transportar el oxígeno de esta manera por los eritrocitos hacia los tejidos. De forma inversa, como la presión de oxígeno a nivel tisular, ¿sí?, es menor que la que tiene el eritrocito, este pasa directamente hacia el tejido y de esta manera, ¿sí?, el dióxido de carbono con el agua viajan como bicarbonato hacia el sistema alveolar respiratorio para ser expulsado con la expiración. ¿Está? Cuando vean respiratorio se van a acordar de esto. Entonces, como es un sistema buffer, ¿sí?, el ácido carbónico bicarbonato, la hemoglobina es un sistema buffer, ¿sí?, tenemos otros sistemas buffer como los fosfatos, por ejemplo, del organismo, actúan neutralizando los cambios de pH. ¿Sí? Siempre están conformados por un ácido débil y su base conjugada, ¿sí?, o una base débil y su ácido conjugado. Por ejemplo, ahí tienen los pares, ácido acético, bicarbonato de sodio, y los pares amoníaco, cloruro de amonio. Cuando mezclo estas sustancias, formo un sistema buffer. Ahora, ¿cómo responden? Si tengo ácido acético, cuando agrego una base, lo va a neutralizar formando acetato y agua, sistema de neutralización común. En cambio, si tengo bicarbonato y agrego un ácido, se va a formar ácido acético para neutralizar justamente el ácido que agregué. En nuestro sistema circulatorio, nosotros tenemos a nivel, ¿sí?, general bicarbonato, que se reabsorbe por los riñones, ¿sí?, o que también se puede retener en el pulmón como ácido carbónico, reteniendo la presión parcial de dióxido de carbono, que es el reflejo directo del ácido carbónico, ¿sí? Por eso, tanto el riñón como los pulmones actúan regulando el equilibrio ácido-base de nuestro organismo, ¿sí? No sé si lo vieron, pero cuando lo vayan a ver, recuerden estas palabras, ¿sí? Por ejemplo, calcular el pH de una disolución tampón, amortiguadora o buffer, es lo mismo, son sinónimos, conformada por una concentración 0,2 molar de ácido acético y 0,2 molar de acetato de sodio. Y me da la constante de concentración, ¿sí? Planteo la disociación del ácido acético,
Y lo que digo, que en condiciones iniciales, la concentración de ácido acético era 0,2 molar. La concentración de de acetato también es 0,2 molar. Y la concentración de hidronios es 0. Como el ácido acético se va a disociar, ¿sí? Se va a disociar en una parte que no sé cuál es, que va a ser X, y va a aumentar una cantidad en X de acetato. Y de protones me va a dar una concentración de X. Si esto lo pongo dentro de la constante de concentración ácida, ¿sí? Que es igual a 1,8 por esa la menos 5, lo tienen en dos fiminas anteriores, y a esto lo llamo 0,2 más X por X y 0,2 menos X, que es lo que vimos en la fimina anterior, armo una ecuación que si la X la desprecio porque la constante es muy chiquita, me da una concentración de, que la X serían los protones, igual a ¿sí? Un pH de 4,74. Si yo no tuviera un ácido de esta manera, fíjense, si ustedes hagan menos logaritmo de 0,2, ¿cuánto les da? En la calculadora, cualquiera. Menos logaritmo de 0,2. Fíjense cuánto les da. ¿Qué valor les da? ¿0,69 puede ser? Claro. O sea, que si fuera un ácido fuerte, la misma concentración, 0,2 molar, sería 0,7 prácticamente. En cambio, como es un ácido débil, el pH es de 4,74. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto resiste una solución buffer los cambios de pH? Una unidad menos, una unidad más. Es decir, el rango de efectividad que tiene, en este caso, el ácido acético a una concentración igualitaria de ácido acético acetato, cualquiera fue. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, cualquiera, siempre va a ser, ¿sí? 4,74. Y acá entramos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que posiblemente la vayan a ver en fisiología, ¿sí? En donde estos científicos lo que hicieron es, a partir de la constante de disociación ácida, despejar la concentración de protones, agregar menos logaritmo a cada una de las partes de esta ecuación, y me da la ecuación general que dice que el pH depende de el pK sub A, es decir, menos logaritmo de K sub A, que en este caso, fíjense, si hacen menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, les da 4,74, ¿sí? Más el logaritmo de la concentración de aniones, es decir, de la base, sobre la concentración del ácido. En el caso del sistema respiratorio, el pH va a depender de pK sub A del ácido carbónico, que es igual a 6,1, más el logaritmo de la concentración de aniones, que en este caso es la de bicarbonato, que la concentración media es 24 milimolar, sobre, y acá como no puedo calcular la concentración de ácido acético, y el reflejo es la presión parcial de dióxido de carbono, lo que tengo es 0,03, que es la constante de Henry, es decir, una constante de los gases que se disuelven en líquidos, en este caso para el dióxido de carbono, ¿sí? Por la presión parcial de dióxido de carbono, que generalmente son 40 milímetros de mercurio. Y fíjense que el pH me va a dar igual a 7,4 ahí, 7,40, que es el pH fisiológico de referencia. Acá tienen otras tablas para que las vean. Por ejemplo, el ácido acético. La fórmula es esta, y esta es la fórmula del acetato, es decir, la base conjugada. Y el rango de pH de 3,6 a 5,8, lo que les decía hoy. El ácido carbónico, el rango de efectividad es de 5,4 a 7,4, ¿sí? El ácido fórbico, el fluorhídrico, y las bases, que fíjense que en los rangos son mucho más altas. Hasta acá. Bueno, recuerden que estos últimos temas van a ser más para el final, ¿sí? Fíjense después con los chicos de la práctica, que es lo que les hacen ejercitar,
sobre este tema. Pero fundamentalmente esto va a ser más para el final. Es un tema más teórico que práctico. ¿Queda claro? ¿Sí? No sé cómo van por las guías, ¿por dónde van? ¿Qué están haciendo? ¿Terminaron la guía de coligativa ya? ¿Soluciones? ¿Cómo van con eso? Arrancamos la guía número 6 La de- de ácidos. Está bien, entonces van al día, van al día. Bueno. Fíjense que ya está la fecha de parcial, después, bueno, se dirá en qué horario se toma. La semana anterior ya se harán aclaraciones, y ya yo la semana que viene voy a dar repaso, ¿sí? Voy a dar revisión, más que todo para que ya tengan, o sea, que traigan preguntas a la clase teórica, preguntas de los seminarios. ¿Está claro? ¿Sí? Así aprovechamos la clase. Bueno, por hoy hasta acá. Yo recomiendo que hagan las guías, que vuelvan a hacer las guías una y otra vez hasta que encuentren metodología. Utilicen el programa, por favor, que bajaron de la plataforma, el programa en Excel que se diseñó propio, para practicar fundamentalmente y para tener resultados y ver que no tengan problemas el día del examen, ¿sí? Bueno, si no hay nada más, nos veremos la semana que viene, ¿sí? Buen fin de semana y estudien, por favor. Recuerden que ya del segundo parcial no puede haber un recuperatorio intermedio porque no nos queda tiempo, así que traten de afilar puntería para este parcial. Así que bueno, buen fin de semana. Vemos la semana que viene. Chao, profe. Hasta luego. Chau, Hasta luego, chau. profe. Profe.